El desierto de Nevada siempre ha sido un lugar lleno de misterios, con su horizonte interminable y su aire seco que parece guardar secretos ancestrales. Sin embargo, los secretos más oscuros no son los que guarda la Tierra, sino los que se esconden bajo ella, enterrados en instalaciones que oficialmente no existen. La Base 51 es la más enigmática de todas. Durante décadas ha sido el centro de teorías conspirativas, avistamientos de ovnis y experimentos oscuros. Lo que pocos saben es que dentro de esas instalaciones no solo se ha estudiado lo extraterrestre, sino que la ciencia ha sido llevada al límite. Y a veces, cruzar esos límites puede traer consecuencias inimaginables. Capítulo 1. El Proyecto Hélice. Todo comenzó con un experimento. El objetivo era ambicioso, tal vez demasiado. Crear una criatura que pudiera adaptarse a cualquier entorno, con la fuerza y resistencia para sobrevivir a cualquier situación extrema. Era un proyecto clandestino, conocido solo por unos pocos dentro del gobierno de los Estados Unidos. El nombre clave: Proyecto Hélice. El Dr. Adrian Matthews, jefe del equipo científico, estaba obsesionado con la creación de una nueva forma de vida. Usaron ADN humano combinado con varias muestras obtenidas de lo que algunos creían eran restos extraterrestres recuperados en Roswell décadas atrás. Pero no era solo eso. En el cóctel genético incluyeron el ADN de depredadores terrestres como tiburones, tigres y serpientes, buscando crear una máquina biológica perfecta. Esto nos llevará a una nueva era de evolución controlada, murmuraba Matthews frente a los otros científicos, quienes lo escuchaban con asombro y temor. Después de meses de manipulación genética, el equipo finalmente tuvo éxito. Lograron crear un embrión que creció mucho más rápido de lo que esperaban. En cuestión de días, el embrión se había desarrollado en una criatura completamente formada, encerrada en una cámara de vidrio reforzado. Era un ser imponente, de más de 2 metros de altura, con una piel grisácea y escamosa que reflejaba la luz de manera extraña. Sus extremidades eran largas y musculosas, y sus ojos, completamente negros, transmitían una inteligencia perturbadora. Pero lo más aterrador era su mandíbula, una estructura flexible que podía abrirse hasta un ángulo imposible, revelando hileras de dientes afilados como cuchillas. Lo llamaremos Helix, dijo Matthews, orgulloso de su creación. Capítulo 2. La primera advertencia. Durante las primeras semanas todo parecía estar bajo control. La criatura estaba confinada en su celda, sometida a pruebas físicas y cognitivas. Su inteligencia era superior a la de cualquier animal conocido, y parecía adaptarse rápidamente a cada nueva prueba que le ponían. Pero no pasó mucho tiempo antes de que comenzaran a notar comportamientos extraños. Helix no solo respondía a las pruebas, sino que parecía observar a los científicos con un interés perturbador, como si estuviera aprendiendo de ellos. En más de una ocasión, lo vieron imitar los gestos de los guardias o los movimientos del personal de laboratorio. Incluso algunos afirmaban que la criatura parecía sonreírles, un gesto antinatural que dejaba a todos con una sensación de incomodidad. Una noche, el guardia a cargo de la vigilancia notó que la criatura no se movía. Estaba de pie, inmóvil, en el centro de su celda, con sus ojos negros fijos en las cámaras de seguridad. Pasaron horas y Helix no cambió de posición, como si estuviera esperando o calculando. El Dr. Matthews, fascinado por el comportamiento de la criatura, no prestó atención a las advertencias de su equipo. Los sensores de la sala comenzaron a registrar niveles crecientes de actividad cerebral en Helix, una señal de que estaba planificando algo. Sin embargo, Matthews estaba convencido de que podía controlar la situación. Está demostrando inteligencia superior. Este es el paso evolutivo que esperábamos. No hay nada de qué preocuparse, les dijo a sus colegas, restando importancia a los crecientes temores. Capítulo 3. El Escape. Fue en la madrugada del día 37
desde la creación de Helix cuando todo salió mal. Los sistemas de seguridad de la base 51 estaban entre los más avanzados del mundo, pero no estaban preparados para algo como Helix. A las 3:15 am, un apagón masivo dejó la base sumida en la oscuridad. Durante 5 minutos todos los sistemas fallaron. Las cámaras de vigilancia, las cerraduras de seguridad, las alarmas, todo. Fue durante ese pequeño lapso de tiempo que Helix se liberó. Cuando la energía se restableció, los guardias descubrieron que la cámara de contención estaba vacía. La gruesa puerta de acero había sido arrancada de sus bisagras como si fuera de papel. Las luces intermitentes mostraban rastros de sangre y trozos de carne por el suelo, restos de los primeros guardias que intentaron detener a la criatura. El pánico se apoderó de la base. Las alarmas comenzaron a sonar, y el personal corrió a las estaciones de emergencia. Los informes de los ataques llegaron rápidamente. Helix se movía a una velocidad inhumana, atravesando las instalaciones con una mezcla de agilidad y brutalidad salvaje. Nadie estaba preparado para enfrentar algo así. En cuestión de minutos, las comunicaciones se saturaron con gritos y súplicas de auxilio. Los soldados que intentaban detener a la criatura eran despedazados antes de siquiera tener la oportunidad de disparar. Capítulo 4. Cacería en la oscuridad. Adrian Matthews estaba en su laboratorio cuando se enteró del escape. Sabía que era cuestión de tiempo antes de que Helix llegara a su sector, pero no podía creer que su creación, el ser que él mismo había diseñado, estuviera causando tal caos. El orgullo y la arrogancia que había sentido al principio comenzaron a desmoronarse bajo una ola de miedo. «Tenemos que contenerlo», gritó Matthews mientras organizaba a su equipo. «Debe haber una manera de detenerlo». Pero el problema era más grande de lo que imaginaban. Helix había demostrado una capacidad de aprendizaje y adaptación que superaba todas las predicciones. Parecía estar cazando deliberadamente, como si disfrutara del terror que sembraba a su paso. Usaba las sombras para emboscar a sus víctimas, atacando desde ángulos inesperados. Los pocos sobrevivientes que lograban escapar contaban historias perturbadoras. Decían que Helix podía mimetizarse con el entorno, desapareciendo en las paredes metálicas de la base como si formara parte de ellas. Otros afirmaban que lo habían visto cambiar de forma, volviéndose más ágil o robusto según la situación lo demandara. «Nos está cazando», susurró uno de los soldados a Matthews, su rostro pálido por el terror. «Es como si estuviera jugando con nosotros». Capítulo 5. La pesadilla del laberinto. La base 51, construida bajo el desierto, estaba llena de pasillos estrechos y cámaras secretas. Un verdadero laberinto subterráneo. Para Helix, este laberinto era un campo de caza perfecto. Matthews, junto a un pequeño grupo de sobrevivientes, se refugió en una sala de control secundaria, sellada por varias puertas de seguridad. Podían escuchar los gritos y disparos reverberando por los pasillos lejanos. Cada tanto, el sonido de algo pesado arrastrándose por el suelo se acercaba, haciendo eco en la oscuridad. «¿Cuánto tiempo más podremos resistir?», preguntó Tarin, una de las investigadoras del proyecto, mientras se apretaba contra la pared. «No lo sé», respondió Matthews, sintiendo el peso de la culpa aplastarlo. De repente, un sonido metálico resonó por la sala. Los ojos de todos se dirigieron a la rejilla de ventilación en el techo. Antes de que alguien pudiera reaccionar, Helix cayó desde arriba con la velocidad de un rayo. Atravesó a uno de los soldados con sus garras y desgarró su cuerpo en segundos, esparciendo sangre por todas partes. El caos estalló. Matthews y los demás corrieron por su vida, mientras Helix los perseguía por los estrechos corredores, saltando de pared en pared con una agilidad inhumana. Sus pasos resonaban como tambores de muerte, acelerando los latidos del corazón de los que aún respiraban. Capítulo 6. La última esperanza. El número de sobrevivientes se redujo drásticamente.
Matthews sabía que no podían seguir huyendo por mucho más tiempo. Entonces recordó algo, un protocolo de emergencia que se había desarrollado años atrás para contener posibles escapes. Era una medida extrema, diseñada solo para los casos más catastróficos. Implicaba activar el sistema de autodestrucción de la base, enterrando todo lo que había dentro bajo toneladas de escombros. «Es nuestra única opción», dijo Matthews, su voz llena de desesperación. «Tenemos que destruir la base, y a Helix con ella». Los pocos que quedaban a su lado sabían que era una misión suicida. Capítulo 7. El camino hacia la autodestrucción. El plan de activar el sistema de autodestrucción no era una solución fácil ni garantizada. Para llegar al panel de control principal debían atravesar una serie de corredores donde Helix acechaba. El tiempo era un factor clave. Sabían que no podrían evadir a la criatura por mucho tiempo. Además, la base 51 estaba equipada con varios niveles de seguridad y cerraduras electrónicas que debían desactivar manualmente. Matthews, Tarin y los 2 soldados restantes corrieron por los pasillos, saltando cadáveres y esquivando cables colgantes y escombros provocados por los ataques de Helix. A medida que se acercaban al centro de mando, el ambiente se hacía más tenso. Las luces de emergencia parpadeaban y el eco de pasos veloces resonaba cada vez más cerca. «Ahí está, en la esquina», susurró uno de los soldados, señalando una sombra al final del corredor. Helix se encontraba acechando, aparentemente jugando con sus presas. No atacaba directamente, sino que se movía con una inteligencia y crueldad casi humana, manteniendo su distancia pero siempre lo suficientemente cerca como para que su presencia fuera ineludible. «¡Corre!», gritó Matthews, impulsando a todos hacia una puerta lateral. El grupo se lanzó hacia la entrada de una sala de seguridad, y Matthews rápidamente introdujo el código de acceso. Las puertas se cerraron justo a tiempo, dejando afuera a Helix, por ahora. Dentro, solo quedaba una tarea: desactivar las cerraduras del sector y acceder al panel de autodestrucción. «Esto va a tardar unos minutos», dijo Tarin mientras se conectaba a la consola. «Manténlo afuera». Los soldados apuntaron sus armas hacia la puerta, sabiendo que apenas serían una distracción si Helix lograba entrar. El sudor caía por sus frentes mientras sentían cómo el monstruo, astuto como un depredador, evaluaba el siguiente movimiento. Entonces, el sonido de algo golpeando violentamente la puerta metálica rompió el silencio. Helix estaba allí, tratando de entrar. «¡Apresúrate, Tarin!», gritó Matthews, mientras el acero se abollaba bajo la fuerza de la criatura. Con cada golpe, las puertas cedían un poco más. En cuestión de segundos, una de las garras de Helix atravesó el metal, extendiéndose hacia ellos como una garra monstruosa buscando su próxima víctima. Tarin finalmente introdujo el último comando. «¡Listo! ¡Vamos, debemos movernos ya!». Las puertas del sector se desbloquearon y el grupo corrió hacia el núcleo de la base. A sus espaldas, Helix rugió de furia, destrozando completamente la puerta y lanzándose tras ellos con velocidad descomunal. Capítulo 8. La decisión final. El panel de autodestrucción estaba ubicado en una sala acorazada al final del corredor central. Solo quedaban unos pocos metros, pero sabían que Helix no les daría el tiempo suficiente para activarlo sin enfrentarlo directamente. «Tú y yo lo retrasaremos, Matthews. Tarin, enciende la autodestrucción cuando llegues», ordenó uno de los soldados, asumiendo la inevitable realidad de su sacrificio. «No, podemos encontrar otra forma», protestó Tarin, pero sabía que era imposible. «Hazlo ahora», gritó Matthews, viendo cómo el soldado se daba la vuelta para encarar a la criatura que se acercaba. Los 2 soldados abrieron fuego. Las balas golpearon a Helix, pero apenas lo ralentizaron. La criatura, furiosa y ensangrentada, continuó avanzando como una sombra imparable. Cada disparo solo parecía enfurecerla más. Finalmente,
Helix alcanzó a uno de los soldados y, con un movimiento brutal, lo destrozó en cuestión de segundos. ¡Corre!, gritó Matthews mientras él y Taring corrían hacia la sala de control. Dentro del núcleo, Helix golpeaba el exterior, haciendo vibrar las paredes con su fuerza descomunal. No había tiempo que perder. Matthews miró a Taring, cuyos dedos temblorosos volaban sobre los controles. La cuenta regresiva comenzó, 10 minutos antes de la autodestrucción. ¿Lo hicimos?, preguntó ella jadeando, mientras la maquinaria comenzaba a rugir. Pero antes de que Matthews pudiera responder, el sonido de metal retorciéndose llenó la sala. Helix estaba atravesando las paredes blindadas, desgarrando su camino hacia ellos. En cuestión de segundos, la criatura estaba dentro, sus ojos negros fijos en Matthews y Taring. Capítulo 9. La confrontación final. Helix avanzó lentamente, casi como si disfrutara el pavor en los ojos de sus creadores. Matthews dio un paso adelante, su mente llena de remordimientos y desesperación. «¡Yo te creé!», gritó, sabiendo que de alguna forma la criatura lo entendía. Esto no tenía que ser así. Helix inclinó la cabeza, como si considerara sus palabras, y luego soltó un rugido atronador. Sabía que su existencia estaba por acabar, pero no iba a morir solo. Se lanzó hacia ellos, atravesando el espacio entre sus garras y sus presas en un abrir y cerrar de ojos. Matthews empujó a Taring fuera del camino justo a tiempo, sacrificándose para enfrentar la furia de Helix. El monstruo lo atrapó con sus garras. Levantándolo en el aire, Matthews, con su último aliento, sonrió amargamente. Su creación había resultado perfecta, demasiado perfecta. Helix desgarró el cuerpo de Matthews mientras Taring, horrorizada, se arrastraba hacia el panel de control. Sabía que no le quedaba mucho tiempo. El temporizador de la autodestrucción marcaba menos de 2 minutos. Las paredes comenzaron a temblar mientras los sistemas se sobrecargaban, emitiendo chispas y humo. Con los ojos llenos de lágrimas, Taring corrió hacia la puerta trasera, un escape oculto para situaciones de emergencia. El sacrificio de Matthews había dado su fruto. Mientras huía por el túnel, escuchaba el sonido de la bestia destrozando el cuerpo de su creador. Pero no había tiempo para lamentarse, solo podía correr. Capítulo 10. El final y el principio. Taring logró salir al exterior justo cuando la base 51 comenzó a colapsar sobre sí misma. El suelo temblaba bajo sus pies mientras explosiones subterráneas destruían la instalación. El cielo del desierto se iluminó con un brillo rojo y anaranjado cuando toneladas de tierra y escombros se derrumbaron, enterrando lo que quedaba de Helix y la pesadilla que había desatado. Cayó de rodillas, jadeando por aire, observando el paisaje. Todo había terminado, o eso quería creer. Durante horas, Taring permaneció inmóvil, mirando el horizonte vacío. La base 51, un monstruo en sí misma, ya no existía, pero el recuerdo de lo que habían creado, de lo que ella y Matthews habían permitido que ocurriera, nunca la abandonaría. Cuando las primeras luces del amanecer comenzaron a iluminar el desierto, Taring sintió algo que la hizo congelarse. Un temblor en el suelo, apenas perceptible. Un sonido familiar, como si algo estuviera arrastrándose por debajo de la tierra, intentando salir. Entonces lo supo. Helix había sido enterrado, pero tal vez no destruido. El desierto de Nevada guardaría ese secreto, por ahora. El terror no había terminado, solo estaba comenzando. Epílogo. Años más tarde, en lo profundo de los archivos clasificados del gobierno, el proyecto Hélice sería recordado solo como una anotación perdida entre miles. Pero en las noches más oscuras, en el desierto, algunos decían que podían escuchar algo moviéndose bajo la tierra, como si estuviera esperando el momento perfecto para regresar.